Hola y bienvenidos a una nueva clase de la Academia Bíblica de la Iglesia Cristo Vive en Madrid. Hoy estudiaremos el encuentro inolvidable de María Magdalena con Jesús resucitado, basado en el relato del Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Dividiremos el estudio en 4 partes. Haremos una lectura del texto, miraremos algo de una reseña de María Magdalena, una reseña de Jesús resucitado y un análisis del encuentro de María y Jesús junto al sepulcro vacío. Dice así la lectura del Evangelio de Juan en el capítulo 20. Leeremos los 10 primeros versículos de introducción y el texto que vamos a estudiar será del versículo 11 al 18. Dice así: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Los datos que nos ofrecen los evangelios sobre María Magdalena son escuetos. Lucas 8:2 nos informa que entre las mujeres que seguían a Jesús y le asistían con sus bienes estaba María Magdalena, oriunda de Migdal Nunayá, en griego reconocida como Tariquea, una pequeña población junto al lago de Galilea, a 5,5 kilómetros al norte de Tiberías. De ella, Jesús había expulsado 7 demonios, nos cuentan los evangelios, y es lo mismo que decir que todos los demonios. La tradición de la Iglesia la ha llamado en Oriente Isapóstolos, igual que un apóstol, y en Occidente Apóstola Apostolorum, apóstol de apóstoles. De hecho, este reconocimiento que ha pasado de ser como una prostituta que Jesús recuperó, eso se ha reconvertido porque no había datos, y el actual Papa Francisco en el 2016 ha rehabilitado su imagen y la ha proclamado una festividad en su honor. Ese es el proceso. Aquí os pongo un breve esquema de las 7 acciones que podamos resaltar y que están reflejadas en los 4 evangelios,
Y vemos que dos de ellas la reflejan los 4 evangelios, como es que vuelve al sepulcro el primer día de la semana y que comunica la resurrección a los apóstoles. Jesús ha resucitado. Leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 5 y 6, más el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Como fue profetizado en Isaías, en los Salmos, como además fue corroborado incluso por sus propios enemigos. Son ellos los que sobornan a la guardia para ocultar el hecho singular de que Jesús ha resucitado, además documentado notablemente a posteriori, y aunque es un tema único, relevante, importantísimo, no es el que nos concierne en el estudio de hoy, pero si me lo permitís, lo zanjaría con un ejemplo que me contó un amigo hace muchos años con un libro de historia. Hay grandes personajes en la historia, grandes religiosos, hombres de bien, filósofos, emperadores, con grandes ideales, con miles de seguidores, que han dicho y hecho cosas muy beneficiosas para la humanidad, que algunas de sus enseñanzas se parecen a las de Jesús, pero todos ellos, si lees su biografía, encontrarás que Mahoma hizo cosas, murió, punto. Confucio hizo grandes cosas, murió, punto. Aristóteles hizo grandes pensamientos y argumentaciones, murió, punto. Y así podéis ponerlos y buscar a todos los grandes personajes de la historia. Murió, punto. Excepto Jesús. Jesús murió, coma, resucitó, ascendió a los cielos y volverá. Nos dice la Biblia que entre el periodo entre la resurrección y la ascensión pasaron 40 días, que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables de ello. Durante 40 días nos dice Hechos 1:3. De todos esos hechos, ahora, a continuación os pondré un pequeño cuadro que luego podéis comprobar y analizar y ver. Y eso sí, hay 4 hechos más significativos que nos reflejan los 4 evangelios. Luego, Hechos, en el capítulo 1, del versículo del 1 al 8, nos habla de los 40 días y termina con la ascensión de Jesús. Y en 1 Corintios, Pablo hace referencia a esta situación y que se presentó a 500, a Jacobo, a los 12 y a él también. Y son la sepultura, que la piedra estaba quitada, que las mujeres fueron a la tumba, que la tumba estaba vacía y había unos ángeles que lo proclamaban, y se aparece a las mujeres. El inolvidable encuentro de María Magdalena con Jesús ocurre junto al sepulcro y nos lo relata el Evangelio de Juan, como leímos al principio, en el capítulo 20, en los versículos del 11 al 18. Y para este estudio, si me lo permitís, vamos a ver desde la persona de María y cuál es su situación, según nos relata el texto. María estaba llorando junto al sepulcro y le preguntan los ángeles: ¿por qué lloras? Pues la pregunta es obvia. Tiene el corazón roto de dolor y está absolutamente frustrada. Y lo expresa ella misma y dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Podríamos valorar: no sabemos por qué, pero nos sentimos desolados y descolocados cuando
hemos perdido la visión. Ella se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era él. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y si analizamos la persona de María, esa frustración o ese dolor o esa situación nos lleva a no reconocer la presencia de Jesús que está a nuestro lado. Jesús estaba allí. Ella le mira y no le ve. Y le dice, pensando que era el hortelano: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. En su corazón tenía todas las ganas y la lucha por vencer, por ganar, por querer estar, pero su frustración, su dolor, le llevaba a verle y no reconocerlo. Jesús le habla y tampoco reconoce ni su imagen ni su voz. Ya no es solo la presencia que está allí, sino y en esa comunicación tampoco lo asume. Jesús le dice: María. La verdad es que he pensado mucho qué tono sería ese. Igual que en estos estudios intentamos analizar cuál era esa mirada de Jesús, ese estar de Jesús, cuál fue ese decir de Jesús. Solo dijo María. Jesús te llama por tu nombre, te conoce. Es entonces cuando María, su mundo se abre y se encuentra y dice Raboni, que quiere decir maestro. Ya está. No sé si hay mucho más que decir de este encuentro. Podríamos estar horas pensando y solo el objetivo de estos estudios es presentarte que ese Jesús siempre está a tu lado, que tú le reclamas y Él está, pero no le reconoces. Y aún así Él te llama por tu nombre, que es otro intento de acercarte a Él. María se le redescubre, se encuentra, y lo lógico, sale a decirle a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Jesús conoce tu nombre y te llama. Como conclusión del estudio, creo que es redonda. No hay mucho más. Hay un texto, hay unos personajes y hay un Jesús que queremos descubrir cada día más. Que nos queremos enamorar de Él y queremos sentir, en este caso, queremos oír su voz. Y por eso te animamos a que sigas en el resto de los estudios, que te repases los anteriores y que vayas conformando esa persona de Jesús en tu corazón. Que Dios te bendiga.